Muy bien, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación a los organizadores y es un gusto compartir con ustedes y hablar de este tema muy importante que es la prevención y control del VIH. Les quiero mostrar un poco de los datos. Muchos de ustedes, bueno, todos van a viajar a provincia probablemente y es importante que ustedes entiendan un poco de cuál es la dinámica del VIH en nuestro país. Actualmente tenemos una estimación nacional de aproximadamente 110.000 personas viviendo con VIH en todo el Perú. Sabemos que de alguna forma esta enfermedad está concentrada en la población clave. ¿Quién es la población clave? Son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadoras sexuales. De alguna forma en ellos está más concentrado. Y de ese grupo que les mencioné, ¿en quiénes están más concentrados el VIH? Es en las mujeres trans. Como ustedes pueden verlo, tenemos datos de prevalencia en las mujeres trans que es del 31.8, es una alta prevalencia. En los hombres que tienen sexo con hombres, la prevalencia es del 10%, y también una población indígena ahuajún. Seguramente algunos van a ir por Amazonas. En Amazonas tenemos población indígena ahuajún, donde la prevalencia es alta, porque hablamos de población general, mujeres y varones. La prevalencia en la población ahuajún es del 1.8%, a diferencia de población general nacional, que es del 0.4%. Como ustedes pueden ver, la población indígena ahuajún tiene altos casos de lo que es VIH. Entonces, si ustedes van a estar en Amazonas y van a estar trabajando con población indígena ahuajún, tienen que buscar VIH en varones, mujeres y demás. Si estamos en Lima o en capitales, buscamos más población clave, hombres que tienen sexo con hombres o mujeres trans. Pero en población indígena ahuajún tienen que buscar VIH en todos, niños, niñas, adolescentes, varones, mujeres en general. Y también les quiero comentar un poco de lo que es hepatitis. Tenemos zonas endémicas de hepatitis en nuestro país, sí. Arequipa es una zona endémica, Ayacucho es una zona endémica, Cusco es una zona endémica, así que los que van a ir por allá tienen que ver que las personas estén vacunadas con sus 3 dosis de la vacuna contra la hepatitis B. Ustedes también tienen que estar vacunados claramente y buscar siempre hepatitis. Y hepatitis C, que también es una ITS, que actualmente es una ITS curable porque tenemos tratamiento y el tratamiento es de 3 meses. La hepatitis B se previene con vacuna, pero no tiene cura si nos llegamos a infectar. Y la hepatitis C sí tiene cura, ¿sí? Entonces, también es importante el abordaje que nosotros hacemos respecto a lo que es la población para identificar VIH. Hacemos los tamizajes, usualmente disponemos de pruebas rápidas y el último año, el 2023, hemos tenido una cobertura mayor respecto al tamizaje de lo que es VIH, ¿no? Entonces, también acá quiero mostrarles un poco de ¿cómo vamos respecto a lo que es VIH y SIDA? Ustedes saben que hace 20 años, exactamente este año, se cumple 20 años de que hemos iniciado tratamiento antirretroviral en el Ministerio de Salud. Hasta antes de eso, las personas morían por VIH. Actualmente, ninguna persona debería morir por VIH, pero sí seguimos teniendo muertes relacionadas al SIDA. Como ustedes pueden ver en el primer cuadro, esto ha ido descendiendo, claramente sí, pero todavía tenemos personas que están muriendo por lo que es VIH en estadio clínico SIDA, ¿sí? Cosa que debería de esto ir disminuyendo cada vez más, incluso nadie debería morir por VIH. Y las nuevas infecciones por VIH están incrementando. Si bien tenemos tratamiento antirretroviral, pero de alguna forma las infecciones van en ascenso. Disminuye la mortalidad, pero se incrementan los nuevos casos de VIH. Es por eso que el Ministerio de Salud tiene 2 normas técnicas que tienen que conocerlas, porque ustedes que van a estar en el SERUM, obviamente que van a aplicar todo lo que dicen nuestras normas técnicas. Tenemos una norma técnica reciente, no sé si han escuchado que hay un medicamento que previene el VIH. Espero que sí, si no el día de hoy lo vamos a aprender. Es un medicamento que es la composición de 2 antirretrovirales que evitan que la persona adquiera lo que es el VIH. Y está contemplada en la norma técnica de prevención combinada. La prevención combinada es el uso de varias estrategias que evitan la transmisión de VIH. Y un punto importante, el VIH no se contagia. A veces escucho médicos, personal de salud que dicen que el VIH se contagia. El VIH no se contagia, el VIH se transmite, ¿sí? Entonces, lo que busca esta norma técnica es que implementemos el uso de preservativos, el uso de condones, el uso de la profilaxis previa a la exposición, que es la PrEP, y también la profilaxis posterior a la exposición. Esta norma técnica es nueva, ha sido aprobada en el mes de junio del año pasado y estamos en un proceso de implementación. Probablemente
en algunos de sus establecimientos de salud estén ofreciendo la PrEP, y si no, los invito a que ustedes como médicos puedan implementar lo que es el uso de la prevención combinada. Y también tenemos la norma técnica que obviamente habla de la atención integral a las personas viviendo con VIH, que es la norma técnica 169, que esta es del año 2020 y estamos en proceso de actualización. Y bueno, esta es la norma técnica que les comenté. ¿Qué es lo que busca esta norma técnica? Es reducir las nuevas infecciones por VIH. Ustedes han podido ver que estamos en una curva de ascenso respecto a las infecciones por VIH y lo que se busca es disminuir y revertir este dato, y tenemos la herramienta en nuestro país, sí lo tenemos, pero necesitamos que sea de mayor alcance. Entonces necesitamos que ustedes implementen esta estrategia en sus establecimientos de salud. Y bueno, los componentes de la prevención combinada es algo muy importante. No solo es entregar la pastilla para evitar el VIH, es entregar preservativos, es entregar lubricantes, es hacer el diagnóstico y tratamiento de las ITS. Ustedes tienen que estar capacitados en identificar una ITS o hacer un manejo sindrómico correcto, ¿sí? Acceso a las pruebas de VIH. Todas las personas que ustedes atiendan deberían de estar vacunadas contra hepatitis B, sobre todo población clave. La entrega del tratamiento antirretroviral. Ustedes saben que el VIH se controla y si la persona está indetectable, no transmite el virus, ¿sí? Entonces, esta también es una medida de prevención. Que la persona viviendo con VIH esté indetectable, obviamente cortamos la cadena de transmisión porque esta persona no va a transmitir más el virus. Y lo que es la profilaxis previa a la exposición y la profilaxis posterior a la exposición, y obviamente también otras medidas. Y una medida muy importante que es parte de nosotros es cómo nosotros atendemos a la población clave. Cómo atendemos a una mujer trans, cómo atendemos a una trabajadora sexual, cómo atendemos a una persona gay. Nosotros como médicos tenemos que tener esa capacidad, esa empatía de poder tratar a esta población. ¿Por qué? Porque mucha de esta población se queja de estigma y discriminación. Y dicen, no quiero ir al centro de salud porque me van a mirar mal, me van a tratar mal, X o Y motivos. Y es algo que a veces en el pregrado no nos enseñan. Pero nosotros, por nuestra parte humana, tenemos que saber llegar a esta población porque de alguna forma es la población que tiene más VIH. Entonces, si ustedes desean implementar lo que es el paquete de prevención combinada, sería excelente que en cada uno de sus establecimientos de salud ofrezcan esta medida de prevención. Van a hacer lo que es la entrega de preservativos lubricantes, van a tener acceso a las pruebas de VIH y sífilis, que actualmente son pruebas duales, ¿sí? Hacemos una prueba y nos sale tanto el resultado de VIH y de sífilis, pruebas de hepatitis B, que también son pruebas rápidas, pruebas de hepatitis C, que también son pruebas rápidas, manejo de las ITS, manejo sindrómico etiológico, y actualmente también disponemos del diagnóstico molecular para clamidia y gonorrea, sí, que también es un avance importante. La vacunación contra la hepatitis B y la profilaxis pre a la exposición, que es el medicamento que evita la transmisión de VIH, y la posterior a la exposición. ¿A quiénes vamos a ofrecer este medicamento? A personas que tienen más de 18 años, aquellas personas que son parte de la población clave, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadoras sexuales y parejas serodiscordantes. Parejas serodiscordantes es aquel grupo de pareja que una es positivo y la otra negativo, ¿no? Entonces, la norma técnica está contemplado para que ese grupo de personas, y claramente es que no debe tener VIH, ¿sí? Pero debe tener alguna conducta sexual de riesgo. Actualmente la OMS dice que si yo no soy de ese grupo de riesgo que les he mencionado, pero yo me acerco a un establecimiento de salud y digo que quiero acceder a la PrEP, le podemos ofrecer. No lo limitamos solo a ese grupo de personas, porque sería un mal acto que nosotros digamos, no puedes porque no eres de este grupo de riesgo. Si la persona asume que tiene conducta sexual de riesgo, le ofrecemos lo que es la PrEP. Y bueno, tenemos dos modalidades de este medicamento, ¿sí? Es el uso de tenofovir con antricitabina, que es una pastilla, es una dosis fija combinada, y tenemos dos modalidades, la PrEP diaria y la PrEP a demanda. La PrEP diaria, que le vamos a decir, tómalo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona diga, ya no estoy en riesgo de transmisión de VIH, ¿sí? O sea, va a ser esto muy dinámico, voy a utilizarlo 3 meses, luego lo suspende, luego entonces eso va a depender de la conducta de la persona. Y la PrEP a demanda
solo está indicado para hombres que tienen sexo con hombres. A una mujer trans, a una trabajadora sexual, no le ofrecemos esta modalidad, solo le ofrecemos PrEP a demanda a los hombres que tienen sexo con hombres. ¿Y cómo le vamos a indicar que lo tome? Es medio complicado, ¿por qué? Porque tiene que ser una persona que de alguna forma tenga control sobre sus relaciones sexuales. Quiere decir que tenga una relación sexual planificada. Digamos que el día viernes se va de juerga, se va de fiesta y hay una posibilidad, un riesgo de que tenga una relación sexual de riesgo, entonces se toma la pastilla 2 horas antes hasta 24 horas antes, 2 pastillas. Al día siguiente 1 y posterior 1. Entonces es 2 más 1 más 1, ¿sí? Pero ojo, solo es para hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, estas son las modalidades, como les dije, el medicamento que se usa es el tenofovir más entricitabina, más conocido como Truvada, que solo es una pastilla. Y actualmente estamos en todas estas regiones ofreciendo lo que es la PrEP. Está en Tacna, Tumbes, como ustedes pueden ver, cada una de las regiones, 151 establecimientos a nivel nacional que están ofreciendo este medicamento y 322 establecimientos de salud a nivel nacional que ofrecen el tratamiento antirretroviral. Probablemente algunos de esos establecimientos de salud sí los estén ofreciendo, pero probablemente no. Y tenemos la norma técnica de lo que es el VIH, que como les dije es la del 2020, que obviamente lo que busca es estandarizar algunos parámetros para que ustedes puedan atender y regirse a lo que es este documento normativo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de VIH? Relativamente súper sencillo hacer un diagnóstico de VIH. Con 2 pruebas rápidas nosotros ya podemos hacer diagnóstico de VIH. Seguramente han escuchado en el pregrado el tema del Immunoblot, ¿sí? Que es una prueba confirmatoria, el Western Blot. Western Blot actualmente ya no se utiliza como método de diagnóstico de VIH. Se ha simplificado el diagnóstico de VIH y como ustedes pueden ver en la diapositiva podemos hacerlo de varias maneras. 2 pruebas rápidas de detección de anticuerpos de tercera generación. Nosotros tenemos pruebas de tercera, de cuarta generación, de primera y demás. Las pruebas de tercera generación solo nos miden anticuerpos. Las de cuarta generación, antígeno y anticuerpos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer diagnóstico de VIH con 2 pruebas rápidas, o sea, pinchan el dedito, toman la prueba rápida y tienen 2 pruebas rápidas de distinta fabricación, de distinto distribuidor. Entonces ya pueden hacer el diagnóstico, hablando de tercera generación. Otra forma de hacer el diagnóstico es una prueba rápida de tercera generación más una prueba rápida de cuarta generación. Con eso ustedes ya tienen el diagnóstico, ¿sí? ¿Y qué método vamos a utilizar para hacer la confirmación? La carga viral. Entonces se ha simplificado totalmente el diagnóstico de VIH. En pregrado yo escuché lo que era el Western Blot, es una tecnología muy costosa, muy tediosa, entonces ya no se utiliza. ¿Sí? Sí lo seguimos haciendo en el INS acá en el Perú, pero es algo que ya no deberíamos utilizar. Entonces, ¿en cuánto tiempo ustedes deberían de iniciar tratamiento antirretroviral? Pueden iniciar el mismo día. No tendríamos por qué demorar muchos días, a no ser que nosotros sospechemos de alguna infección oportunista. De no ser así, con 2 pruebas rápidas que ustedes dispongan en sus establecimientos de salud, podrían iniciar el tratamiento. Entonces, como ustedes han visto, el diagnóstico de VIH es súper sencillo. ¿Y qué les pedimos a nuestros pacientes? Por lo menos tenemos que tener algunos exámenes basales. Hemograma, un TGP, glucosa, creatinina. Si es una mujer en edad fértil, obviamente pedirle un test de embarazo, rayos X de tórax, vaciloscopía de esputo. Solo la vaciloscopía si tenemos un paciente con síntomas respiratorios, ¿sí? Detección de otras ITS. Muchos de los pacientes que ustedes van a ver con VIH y que es población clave, también tienen sífilis, también tienen clamidia, también tienen gonorrea o también tienen hepatitis. Entonces tenemos que buscar otras ITS, ¿sí? Y siempre pedimos carga viral y CD4. Carga viral para ver la cantidad de virus circulante en el cuerpo de la persona y el CD4 que nos habla de las defensas, ¿sí? Que también un poquito nos ayuda a dar la orientación respecto al estadio clínico. Como les dije, el inicio del TAR debe ser en el menor tiempo posible. Tengo médicos, porque yo capacito a nivel nacional a médicos generales, y a veces demoran 3 semanas, 15 días, y trato de preguntarles por qué. Y me dicen, doctora, ¿por qué no tengo hemograma? ¿Por qué no tengo creatinina? ¿Por qué no tengo radiografía? Puede ser.
y en muchos de los establecimientos de salud que ustedes van a ir no van a tener probablemente acceso al laboratorio. Entonces, ahí va a depender mucho del criterio clínico que nosotros como médicos lo tenemos y lo tenemos que ir desarrollando, porque si nos vamos a seguir inclinando al parte de diagnóstico de imágenes y demás, obviamente que vamos a demorar en iniciar el tratamiento a nuestros pacientes. Antes de iniciar tratamiento antirretroviral, sí debemos garantizar la toma de muestra del CD4 y la carga viral, sobre todo la carga viral. ¿Por qué? Porque les he comentado que esta va a ser nuestra prueba confirmatoria. ¿Puede haber falsos positivos en las pruebas rápidas? Definitivamente sí, puede haber. Y sobre todo en gestantes. ¿Sí? Sobre todo en gestantes tenemos muchas pruebas falsos positivos. Es por eso que la carga viral siempre tenemos que pedirla, porque nos va a ayudar a confirmar o a descartar. Y también siempre que ustedes decidan iniciar tratamiento con las pruebas rápidas, tienen que hablar con el paciente y decirle, hay una posibilidad pequeña de que pueda ser un falso positivo, así para que no se metan en problemas o no tengan temores. Vale la pena aclarar también ese detalle. ¿Y qué utilizamos? El tratamiento antirretroviral se ha simplificado un montón. Anteriormente se utilizaban 5 pastillas, 6 pastillas, 3 pastillas y con muchos efectos adversos. En algunos casos, lipodistrofia, podría producir lo que son anemias severas, por ejemplo, el ácido budina, entre otros. Teníamos muchos efectos adversos y uno de ellos, hace poquito que lo utilizábamos, que era el efavirenz, que producía alteraciones no psiquiátricas, pero sí de alucinaciones, cefaleas, mareos, y el paciente no lo quería tomar porque no podía dormir y demás. Entonces, el efavirenz también tenía muchos efectos adversos y actualmente ya tenemos resistencia a efavirenz. Es por eso que ya no está contemplado como tratamiento de elección. Entonces, ustedes le hacen su prueba rápida a su paciente, las dos salen positivas, ustedes clínicamente lo ven estable, no sospechan de tuberculosis, no sospechan de ninguna otra patología que podría complicar el cuadro, entonces deciden iniciarle el tratamiento. ¿Con qué le inician? A todos los pacientes nuevos iniciamos con tenofovir, lamivudina y dolutegravir, que es una dosis fija combinada, solo una pastilla, ¿sí? Solo le damos una pastilla y le indicamos al paciente que lo tome todos los días a la misma hora. Puede ser en la mañana o en la tarde o en la noche, según como él lo vea mejor, pero todos los días a la misma hora. Entonces es súper sencillo hacer el diagnóstico e iniciar el tratamiento en las personas viviendo con VIH. ¿Ok? Otra cosa muy importante, como ustedes saben seguramente, ¿quiénes tienen más riesgo de tuberculosis y tuberculosis MDR y demás? Son las personas viviendo con VIH. Entonces, le ofrecen su tratamiento antirretroviral, pero también ofrecemos lo que es la profilaxis para tuberculosis. Actualmente estamos utilizando isoniazida con rifapentina, que es una vez a la semana por 4 semanas. Sí, entonces de alguna forma también se ha simplificado esto, porque hasta hace algún tiempo utilizamos lo que es isoniazida, el que está abajo, lo utilizábamos por 6 meses. Todos los días por 6 meses utilizar isoniazida, a las personas definitivamente se les hace más complejo. Se ha simplificado y actualmente estamos utilizando el esquema de arriba, que es rifapentina más isoniazida. Ahora, otra profilaxis muy importante, sobre todo en aquellas personas que nosotros sospechamos clínicamente que estamos en un estadio clínico SIDA o que tenemos un CD4 menos de 200, utilizamos como profilaxis el cotrimoxazol. ¿Por qué es importante utilizar cotrimoxazol? Porque nos va a prevenir infecciones oportunistas muy importantes. Toxoplasmosis cerebral, neumonía por neumocitis girovesi y también lo que son coccidias. Las personas que están en el estadio clínico SIDA, que tienen alta mortalidad, son aquellos que vienen con neumonías por neumocitis girovesi. Y lo podemos evitar con darle cotrimoxazol una vez al día hasta que su CD4 esté por encima de 200. ¿Sí? Entonces le damos el TLD, que es la terapia antiviral, le damos su isoniazida más rifapentina y le damos su trimetoprim sulfamethoxazol o cotrimoxazol. Y también es muy importante que seguramente vamos a tener momentos de que no tenemos CD4, porque es una realidad. A veces no hay CD4 en nuestro país, pero ustedes como médicos clínicos capacitados tienen que identificar clínicamente en qué estadio puede estar su paciente, según algunas características.
Por ejemplo, si tenemos un paciente con sarcoma de Kaposi, asumimos que es un paciente que está en estadio clínico SIDA. Una neumonía por neumosis girovesi, también asumimos que está en estadio clínico SIDA. Si tenemos una mujer con VIH que tiene un CA de cervix invasivo, también sospechamos que está en un estadio clínico SIDA. Entonces, este cuadro que está en la norma técnica, háganlo un resumen, no sé, pero ustedes clínicamente pueden identificar en qué estadio está su paciente, obviamente si tiene alguna de las sintomatologías, ¿no? Entonces, les pido por favor que también revisen esto. Y respecto a si ya tienen un paciente con VIH y también tuberculosis, ahí priorizamos el inicio del tratamiento para tuberculosis. Primero le tratamos la tuberculosis y después de unas semanas, dependiendo del CD4, como ustedes pueden ver ahí en el cuadro, iniciamos la terapia antirretroviral. Nuestra norma técnica respecto a qué medicamento vamos a utilizar en las personas viviendo con VIH es el mismo, ¿ya? Pero había una recomendación que se decía que se tenía que duplicar la dosis de dolutegravir. Pero actualmente estamos actualizando la norma técnica, indicamos de que probablemente ya no sea necesario duplicar la dosis de dolutegravir. Entonces, en una persona que tenga TB y tenga VIH, el manejo debería ser el mismo, solo que demoramos un poco el inicio del tratamiento antirretroviral porque podemos tener una respuesta inflamatoria, lo que es llamado el iris, ¿no? Entonces, de alguna forma se quiere también evitar esta respuesta inmunológica. Y para terminar, también es importante que ustedes implementen lo que es la profilaxis posterior a la exposición. Seguramente algunos se ha pinchado el dedo en el internado, han ido a infectología, les han dado pastillas y demás, ¿verdad? Pero también este medicamento se utiliza para aquellas personas que han tenido una relación sexual de riesgo, ¿sí? Que se le ha roto el preservativo, que han tenido relaciones con personas que no conocen, X o Y motivos, y no saben a dónde ir los pacientes. No saben a dónde ir y si ustedes van o si en algún momento les pasa, tampoco van a saber a dónde ir, porque muchos de los servicios no ofrecen lo que es la profilaxis posterior a la exposición. Entonces, también les invito a que ustedes puedan implementar lo que es la profilaxis posterior a la exposición de tipo no ocupacional, porque ocupacional ya está más establecido. Pero en aquellas personas que se les rompe el preservativo y no saben dónde ir, nosotros tenemos que darle una herramienta. ¿Y qué les damos? Lo mismo que damos a las personas viviendo con VIH. Tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Igual, una vez al día durante 4 semanas. ¿Sí? Y le hacemos su control, si sale negativo, perfecto. Pero obviamente antes de dar el medicamento tenemos que descartar que no tenga VIH, que no tenga otras ITS. Y también es importante que podamos prevenir las otras ITS. Es por eso que le damos TLD más cetraxona, 500 miligramos dosis única, acitromicina, 500 miligramos 2 tabletas dosis única, más penicilina benzatínica. Entonces, todas las medidas que yo les he mencionado, el PrEP, el PEF, y también tener un paciente controlado con carga viral indetectable son medidas de prevención para lo que es VIH. Entonces, desde mi persona los invito a que cada uno de ustedes traten de ofrecer lo que es tratamiento antirretroviral en sus centros de salud, ofrezcan lo que es la PrEP, la PEP, para que podamos de alguna forma un poquito disminuir estos nuevos casos de VIH. Creo que con eso termina. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jocelyn, por tan brillante exposición. La invito a que no se retire del estrado para que la doctora Fiorella Marmanilo le pueda hacer entrega de su certificado de participación. Adelante, por favor, doctora. A continuación, la foto protocolar también.